Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro seminario en el tema de hidráulica, de las clases de mecánica. ¿Por qué hidráulica? Ustedes recordarán que siempre hemos dicho, cuando hablamos de dinámica, tenemos una masa. Cuando hay masa, aparece lo que se llama dinámica, porque en función de las fuerzas podemos mover la masa. Es decir, una masa la podemos mover cuando aplicamos una fuerza. ¿Ah? Y esta fuerza que se aplica, ¿verdad? Ahora la mano, si quiero atajar la fuerza, ¿verdad? Ahí estoy atajando, estoy empujando, entonces la mano tiene una reacción contraria para allá, para que no lleve la masa, ¿verdad? Vamos a suponer que es un ladrón, viene, coge el transformador y se lo quiere llevar, entonces la fuerza tira hacia allá y esta mano que ataja tira hacia el otro lado, es de reacción. Entonces tenemos una de acción y la otra de reacción. Entonces, siempre que tenemos una masa y se mueve, tenemos dos alternativas, o se mueve o está quieta. Pero masa no solo tienen los sólidos, ¿verdad? No solo tienen los sólidos, también masa tienen los líquidos. Aquí tenemos un líquido dentro de una botella, ¿verdad? Por lo tanto, si yo muevo esto, estoy moviendo un líquido, pero acá está encapsulado. Pero podríamos abrir, ¿verdad? Y tenemos un flujo de líquido que pasa por un orificio. Entonces allí tenemos todos los principios de la hidráulica. Mover líquidos, ya sea en canales, los ríos, que se llaman flujos abiertos, o los flujos, entre comillas, cerrados, los que andan o caminan o se mueven por tubería. Por ejemplo, todos los fluidos que se mueven en la casa son a través de tubería, el que sale en la ducha, el que sale en la copa, el que sale en el lavamanos, etc. Y todos esos flujos, si ustedes se dan cuenta, para manejarlo, para controlarlo, usamos las llaves o válvulas. Entonces con ellos abrimos más, sale flujo, abrimos más flujo, abrimos más flujo. Cerramos, controlamos menos flujo, menos flujo, menos flujo. En definitiva, lo que ve el ojo es caudal, menos caudal. ¿Está bien? Menos caudal. Entonces, tenemos que abordar ahora una masa de líquido, cómo la movemos y qué ecuaciones rigen, controlan el movimiento de los fluidos. Veamos entonces, vamos a compartir un documento para resolver problemas, pero aplicando conceptos en lo que yo domino, el paso a paso. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser capaces, como cuando mucho tiempo atrás éramos niños chicos, aprendimos a caminar paso a paso. Aprendimos a caminar, aprendimos a subir, aprendimos a correr, a salir a la calle y así sucesivamente, en la medida que se va acumulando conocimiento, caminando se llega más lejos. Entonces, veamos. Le voy a pedir, buenos días Camila, le voy a pedir que nos ayude en responder preguntas. Queridos estudiantes, no olvidar que está nuestra ayudante Camila, ¿verdad?, para hacer preguntas. La metodología es la de siempre. Vamos a mostrar un problema, vamos a leer su enunciado, vamos a plantear la primera pregunta y así sucesivamente, y entre ellos un tiempo, un lapso, para que ustedes no se olviden,
que en su apunte, su libreta de apunte o su hoja de apunte, su lápiz y su calculadora sigan la clase. ¿Está bien? Y la calculadora sigan la clase. Es importante seguirla, porque allí vamos justificando cada paso que damos. ¿Ya? Bien, vamos a compartir entonces nuestro seminario. Allí lo tenemos. Vamos a esconder estas cositas que están por acá. Las vamos a colocar en algún lado que no topen para ver si están siguiendo. Esto lo vamos a achicar. Lo vamos a dejar por ahí arriba para que crean que yo lo estoy mirando y no se me arranquen o no dejen andando el PC solo. Amplificamos esto. Listo. Entonces, estamos en nuestro curso de mecánica como siempre. Y estamos en nuestro seminario 8, que vamos a hablar de hidroestática, es decir, fluidos que están en reposo, como en un tarro, como este que está en la botella, está en reposo, e hidrodinámica, como el fluido que se mueve en un río o la mar, ¿verdad? Que el líquido está en movimiento. Entonces, igual que mecánica, tenemos la cinemática, ¿verdad? Y la dinámica. Acá tenemos la hidrostática, que significa líquidos en reposo, donde actúa fundamentalmente la presión. Ojo con lo que dije. Hidrostática, presión. E hidrodinámica, en donde tenemos velocidad, fuerza, energía, trabajo, potencia. Esa es la parte dinámica, la parte de movimiento. El darle la vuelta con una cuchara al azúcar en el té, estamos hablando de un tema de hidrodinámica. Bien, pasemos a nuestro primer problema. Vamos a hablar de la osmosis, que ustedes conocen, que para sacarle la sal al agua de mar y abastecer pueblos o personas, se utiliza la osmosis reversa. Significa que en vez de agregar sal o diluir sal en agua, sacamos la sal que está disuelta, un proceso al revés, entre comillas, contra natura. Porque si nosotros a un agua le echamos sal, lo único que se espera es que la sal se disuelva. Pero cuando está disuelta, incluso no la vemos, ¿cómo sacamos la sal? Eso se llama operación de osmosis inversa. Entonces, en un contexto de laboratorio se busca estudiar los efectos de la osmosis, ¿verdad? Entonces vamos a entender el principio de osmosis a través de un problema, de un fenómeno físico relacionado cómo se mueve el disolvente a través de una membrana. A ver, me explico. Generalmente ustedes cuando están haciendo copetitos, si es que no lo compran hecho y lo hacen, por ejemplo, un sour, ustedes toman un exprimidor y sacan jugo de limón. Pero cuando sale el jugo de limón, sale con granujas de pulpa y salen pepas. Lo colocan en un colador. Colador es una membrana, es una malla, ¿verdad? Que tiene un tamaño de orificio. Nosotros echamos el jugo de limón allí y nos vamos a dar cuenta que muy pronto el colador se obstruye, se tapa, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar una fuerza para que el jugo atraviese esa membrana. Entonces pescamos la cuchara y empezamos a aplastar el zumo de limón, ¿verdad?
para que pase hacia el otro lado. Aquí un poco lo mismo. Tenemos una membrana, echamos el agua con sal, empezamos a apretar el agua con sal para que pase el agua y se quede la sal. Es un poco el principio. Es decir, la membrana es una suerte de colador. Entonces, en un laboratorio se pone en el medio de un vaso precipitado una membrana semipermeable con el fin de agregar a un lado agua y en el otro lado está el agua con azúcar, disuelta indudablemente. Entonces, el agua sabemos que tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, ¿verdad? Sabemos eso, lo tenemos muy claro. ¿Se recuerdan de lo que es la densidad, verdad? Es la masa por unidad de volumen. Entonces ahí tenemos el agua sola. ¿Está bien? La densidad del agua sola. ¿Qué significa la densidad del agua sola? Que estamos con agua pura. Por lo tanto, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo o la densidad es, en metro cúbico, es 1000 kilos. Ahora, el agua con azúcar, indudablemente el peso específico o su densidad va a ser mayor. ¿Por qué es mayor? Porque tiene azúcar. Es agua más azúcar. Por lo tanto, la densidad del agua con azúcar es mayor. Ahí la tenemos. ¿Verdad? El agua con azúcar es 1230. ¿Estamos claros? Entonces tenemos dos densidades, una más liviana y la otra más pesada. Entonces, seguimos. Hecho esto, se observa que el agua con azúcar presenta un aumento de su altitud, presión, altitud, lo que produce una diferencia de 3 centímetros respecto del nivel alcanzado por el agua destilada a partir de esta información. A ver, voy a anotar acá en un rinconcito por acá. Aquí agregamos agua destilada. Y aquí tenemos la membrana, ¿la vieron? Esa azulita que está ahí, en el monito que se mueve, tenemos la membrana. Ese es el colador. Entonces, como está el vaso precipitado solo, está el vaso precipitado solo acá, en la membrana, ¿bien? Y aquí agregamos el agua destilada, agregamos algo que tiene una densidad de 1000. Y aquí tenemos el agua con azúcar. Y este es más grande, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 1230. 1230. Esta es la masa. Ambas masas están bajo de la influencia de G. Por lo tanto, G por la masa es la fuerza. Esta sería la fuerza que ejerce el agua con azúcar hacia abajo. Y esta es la fuerza que ejerce el agua destilada, el agua pura. Y si se dan cuenta, acá estamos al revés. Esto que pesa menos acá, levanta hacia el otro lado al más pesado. Lo levanta, ¿cuánto dice? 3 centímetros. Este lado lo levanta 3 centímetros más arriba. Estamos en contra. ¿Se dan cuenta que estamos en contra? Esto pesa menos
y esto pesa más y el que pesa menos gana. No, lo que pasa es que la membrana no los deja comunicarse. Entonces, para pasar de un lado al otro, depende del peso específico. Si a esto le sigo agregando azúcar, porque vamos a suponer que el azúcar es tierra. Si le sigamos agregando tierra, acá vamos a tener un barro. O vamos a tener el jugo de limón con mucha pulpa, no pasa por el colador hacia el otro lado. Entonces estamos contra el principio de Pascal. Pascal es al revés, la fuerza, el mayor gana, ¿verdad? O la presión mayor gana. Acá tenemos la misma área, el vaso se dividió por la mitad. Entonces nos preguntan, tenemos la diferencia de altura. Tenemos la diferencia de altura, 3 centímetros. Tenemos las dos densidades, del lado izquierdo y del lado derecho. Calcule, primera pregunta, la diferencia de presión producida por el agua destilada con azúcar sobre el vaso precipitado que alcanza 7 centímetros de altura. Es decir, este lado de acá, el agua destilada tiene 7 centímetros de altura y esta otra era 3. La diferencia acá era 3. Significa que 3 alturas de agua destilada son capaces de levantar 7, 7 más 3, 10, son capaces de levantar 10 de agua más pesada. ¿Está claro? Entonces, allí tenemos que calcular la diferencia de presión, ¿verdad? Aquí tenemos una fuerza, vamos a cambiar de color para mostrar un poquito lo que tenemos. Bien inhóspito este zoom con el cambio de color. Entonces tenemos acá, como esto está dividido por la mitad, tenemos aquí esta área en que se está aplicando el azúcar, esta fuerza por unidad de área es presión, acuérdense. Y esta tiene la otra mitad, que está acá abajo, a la cota 7. Entonces, esta está a la cota 7 y esta otra está a la cota 3 más 7, 10, partiendo de un mismo cero, indudablemente, ¿ya? Partiendo de un mismo piso. Entonces dicen, calcule la diferencia de presión. Por lo tanto, es F1 por el área 1 por igual a F2 por el área 2. Y ahí estamos calculando la diferencia de presión. Entonces tenemos una presión 2 y tenemos una presión 1 y nos piden calcular la diferencia. Esa es nuestra primera pregunta. Pregunta 2. Relacione y discuta este fenómeno con respecto al principio de Pascal. Ya algo les anuncié, ¿verdad? Algo les dije. Estoy soplando. Tercero, calcule el trabajo. Para el vaso precipitado de 10 centímetros. Calcule el trabajo. ¿Qué es lo que es el trabajo? El trabajo. El trabajo, no se olviden que es la fuerza por el desplazamiento. Fuerza por desplazamiento es el trabajo, tanto que hizo la fuerza 1 para subir o como tiene que hacer la fuerza 2 para nivelar. Acá el trabajo aplicamos la fuerza 1 y subió 3. Bien, entonces tenemos para hacer el cálculo de la pregunta 3 y después,
se requiere utilizar el mismo mecanismo ejerciendo una presión sobre el agua con azúcar de tal manera de calcular la fuerza mínima para nivelar el sistema. Esa es la pregunta 4, ya la anticipé con la 3. Entonces, vamos viendo. Primera pregunta. Allí la tenemos. Y ahí hice un esquema, ¿verdad? Para entender lo que acabo de explicar. En el laboratorio tenemos agua destilada, que voy a ir anotando acá en el monito, que se le pone agua destilada. Ahí tenemos el tarro, agua destilada. Y tenemos 7 centímetros de agua destilada. Ahí está anotada la cota, 7 centímetros. Pero esto no nos olvidemos que está unido, pero a través de la membrana, ¿verdad? Por lo tanto, entre comillas, está semi unido, porque acá tenemos nuestra membrana. Y aquí el otro lado agregamos agua con azúcar. Y respecto al nivel del agua destilada, el agua con azúcar sube 3 centímetros. Entonces nos piden calcule el delta P. Esta era la pregunta 1. Calcule la diferencia de presión generada de este fenómeno. Bien, ahí tienen el monito, ¿verdad? Agregamos el agua destilada, el agua con azúcar, y el agua con azúcar, que es más pesada, queda más arriba que el agua destilada. Calculen, por favor, el delta P. Unos 3 minutitos para calcular la diferencia de presión. No olvidar que tenemos, ¿verdad?, a nuestra ayudante Camila en la sala. No sé si llegó Javiera. Javiera debe estar en prueba. Bien, ¿están calculando? ¿Cómo les va? Cualquier pregunta, no se olviden, pueden hacerla a través del chat. Acá estamos mirando el chat, así que interesa que hagan preguntas, porque no se olviden que viene, la A2. No se olviden que viene la A2. Entonces, pregunten. Bien, avanzo una, ahí, y me apareció este coso, que lo tenía escondido. Ya, allí estamos. Allí estamos. Bien, dijimos presión, ¿verdad? Presión era fuerza por área. Presión era fuerza partido por área.
Pero fuerza es la masa por la gravedad. Partido por metro cuadrado. Ese es el área. ¿Está bien? Partido por metro cuadrado. Vamos a multiplicar arriba por la altura y abajo por la altura. Igual. Sigo abajo. Presión entonces es para que se acuerden de dónde viene esa fórmula. Metro cuadrado, que es el área por H, es decir, si yo tengo un área, esta área, y tengo un H, eso es el volumen. ¿Está bien? Eso es el volumen. ¿Estamos? Entonces, este es volumen. Y masa partido por volumen, masa partido por volumen es la densidad. Y me queda G y me queda H. Entonces ahí tenemos la expresión de la presión que está escrita acá. Rho por G por H. Estoy en el tarro chico allá. Entonces tenemos la densidad del agua, la gravedad y la altura 7 centímetros o 0,07 metros. Entonces la presión en 1 es 686 pascal. Hacemos la misma operación al otro lado de la membrana. P2 igual a ρ G por H, 1230, la gravedad 9,8 y la altura 10 centímetros, ¿verdad? Porque aquí era el 7, se me pierde esta cosita chica, era el 7 más 3, 10, ahí está. Y resultan 1205,4 pascal. Se dan cuenta que aquí yo tengo una presión mayor, aquí la presión 2 es mayor que la presión 1 y los niveles, entre comillas, están al revés. Porque este lado pesa más que el otro. ¿Bien? Entonces aquí debajo del vaso anotamos P2 menos P1, 1205,4 menos 686 pascal, me queda una diferencia de 519,4 pascal. Esa es la diferencia de presión. Tenemos entonces la respuesta a la pregunta 1. Vamos a la pregunta. Preguntaban, justifique, parece, y discuta. Ya lo habíamos dicho, la membrana semipermeable no permite una comunicación directa, es un colador. Si la membrana no cumpliera esa misión de filtrar, parte del material pasaría al otro lado y tendrían entonces la misma altura. Entonces el culpable de esta diferencia es la membrana. Y a esa membrana se le llama membrana de osmosis. La segunda pregunta.
calcule el trabajo. Me salté la 2. Ah, no, la 2 es la de discuta. Relación y discuta. Ya lo vimos. La 3. El trabajo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho anticipadamente, que trabajo, allí lo tenemos, con una fórmula a lo mejor extraña para ustedes, esta. Veámoslo acá. Aquí yo puse un monito. Acá tenemos lo que pasó. Tenemos esto que mide 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Qué fuerza es culpable de estos 3 centímetros? ¿Verdad? Porque no nos olvidemos que trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Verdad? Fuerza por desplazamiento. Tenemos el desplazamiento. Fácil, ¿verdad? Ya lo tenemos, que es este 3 que tenemos acá al lado. ¿Verdad? Entonces tenemos el desplazamiento, que es este que está acá, que es 3. Nos falta la fuerza, ¿verdad? Pero ya lo vimos recién. Presión es fuerza partido por área. Entonces de acá sacamos fuerza es igual a la presión por el área. Y esta fuerza la reemplazamos ahí arriba. Y nos queda entonces trabajo es igual a la presión que generó el desplazamiento por el área y por el desplazamiento. Por el desplazamiento es h. Ahí está. El área, ahí está. Y la presión que genera el desplazamiento 3, ¿verdad? 3 centímetros, la presión es la diferencia de presión la que genera el movimiento. La diferencia de presión. Eso es lo que había que tener claro para resolver este problema, que es la diferencia de presión. Y además, dicen acá que aproximadamente, como la membrana no está quieta, se está pasando para allá, ¿verdad? Está filtrando, calculan un valor medio. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que la presión osmótica, porque estamos definiendo la presión osmótica, la presión de la osmosis, ¿verdad?, es aproximadamente, dice aquí, la mitad de la presión calculada. Entonces aquí lo tenemos, la mitad de la presión calculada. El área donde se aplica la fuerza. El área donde se aplica la fuerza. Estoy ahí en el vaso, ¿verdad? Es la mitad, ¿verdad? La fuerza se aplica en la mitad del vaso, porque ese es el área. Este es el área. La mitad del vaso, entonces es, acá lo tenemos anotado, es el área del vaso pi r cuadrado, ¿verdad?, dividido por 2. Y h, que era los 0,3 metros.
Si ustedes aplican la calculadora, ¿verdad? Si aplicamos la calculadora, tenemos 3,1 por 10 elevado a la menos 2 joules. Ese es el trabajo. La fuerza que tenemos ahí en el vaso que desplaza el líquido con azúcar 3 centímetros hacia arriba. Profe, ¿Sí? ¿por qué Coméntame. está partido en dos la fórmula? ¿Cuál de las partes? Porque tengo dos cosas divididas en dos. Tengo la presión dividida en dos y tengo el área donde se aplica la fuerza, que es el área total del vaso, porque no te olvides que la membrana divide el vaso en dos partes iguales. Ah, ya, ya. Por lo tanto, esa área que puse allá arriba con los discos, esos dos discos que puse allá arriba, ¿verdad? Precisamente los puse para explicar la pregunta que me hiciste. Esta es el área del vaso, ¿verdad? Entonces, como esto subió estos 3 centímetros, esto, el área donde está aplicada la fuerza es la mitad, ¿verdad? Porque una mitad baja y la otra mitad sube. Entonces, como el vaso tiene 10 centímetros de diámetro, el phi es 10 centímetros, por lo tanto, el área es 5 centímetros. Es la mitad, ¿verdad? De pi 5 al cuadrado, 0,05 al cuadrado partido por 2. Esta es el área en donde está aplicada la fuerza. Y la otra es, por definición, sacar un valor medio de la presión osmótica porque no sabemos si ya pasó la mitad del líquido o no respecto de la membrana. Gracias, profe. De nada. 4. Se requiere utilizar el mecanismo inverso. Ahí cambié la flecha para el otro lado en el vaso. Mecanismo inverso. Vamos a nivelar ahora. Vamos a nivelar. Allí teníamos el trabajo, 3,1 los dos de abajo y teníamos el delta P para acordarnos de los datos anteriores. Ahora nos dicen mecanismo inverso, es decir, vamos a aplicar la fuerza sobre lo que subió. Entonces buscamos nivelar ambos lados. Entonces calcule la fuerza mínima necesaria para que el pistón logre el efecto al revés. Bueno, allí tenemos la respuesta bien cerca, ¿verdad? Si tenemos que hacer un trabajo para subir, hay que hacer el mismo trabajo de vuelta. Y eso se llama conservación de la energía. Calculen, a ver, 3 minutitos. Calculen ustedes. Ya teníamos la fórmula. Recién la explicamos. Que fuerza, trabajo, perdón, fuerza por desplazamiento. Estamos al revés ahora. Pero la fuerza es la presión por el área. Eso lo acabamos de ver. Ahí está. Entonces queda fuerza por H. Y trabajo, y nos están preguntando la fuerza para devolvernos. Ahí tenemos la fuerza. Es el trabajo partido por H. Despejamos, calculamos los números. El trabajo recién lo calculamos. La altura que tenemos que devolvernos o el camino recorrido para devolverse, 0,03 metros, de nuevo, ¿verdad? Hay que devolverse los 0,3 metros,
allí lo tenemos, y nos da que la fuerza vale 1,97 newton. Entonces, esta fuerza roja que está acá vale, para devolvernos, vale 1,97 newton. Hagamos una comparación. Fuerza es igual masa por gravedad. La masa da en kilos, ¿verdad? Y la gravedad dada en metros partido por segundo al cuadrado. Esto ya, para la masa de 1 kilogramo, es decir, para una masa 1, y la gravedad vale 10, 9,8, pero coloquémosle 10. Entonces tenemos 1 por 10, esto, cuando la masa es 1 kilo, esto vale 10. Y miren, la fuerza para devolverse vale 1,9, vale 2. 2, es decir, la quinta parte de esto. Por lo tanto, aquí es la quinta parte de 1 kilo, para que me dé el mismo 2, ¿verdad? Y la quinta parte de 1 kilo son 200 gramos. 200 gramos aprox, ¿verdad? Estamos haciendo una analogía, gramos. Entonces significa que la fuerza que tengo que aplicar para devolverme es la nada misma, ¿verdad? Es el peso, por allí colocan, ¿verdad? No cuesta nada, y eso es el principio del pistón, de la gata hidráulica, acuérdense, hay que apretar un lado para que suba el otro. La gata hidráulica hay que apretar un lado, para que suba el otro. Eso era la gata hidráulica para levantar autos, ¿verdad? Entonces prácticamente hay que aplicar 200 gramos para devolver, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer pasar por la membrana. Entonces, ¿qué podemos concluir? Allí están todas las respuestas, ¿verdad? Y ahí dijo, pues bastaría con colocar una manzana. Por eso es que expliqué los 100 gramos, que ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver la manzana puesta ahí arriba? ¿Verdad? Bueno, es por el peso, por los 100 gramos, que esa fuerza es muy chiquitita, esta. Ahí hicimos la analogía para que usted la viera. Bien, allí hemos resuelto el problema número 1 y espero hayan entendido qué significa la osmosis. Creo que siempre han escuchado por ahí la osmosis, que sacarle la sal al agua, etcétera, pero aquí tenemos explicado con un ejemplo, ¿verdad?, cómo sacarle el azúcar a un líquido. Cómo sacarle el azúcar a un líquido. Es decir, cómo sacar la glucosa de algún jugo, ¿verdad?, de algún producto natural. Veamos. Problema número 2. ¡Oh! Todavía les late. Todavía les late. Allí tenemos otro problema. Vamos a calcular cómo la cuchara, o el cucharón, o el corazón, ¿verdad?, mueve la sangre. Nos transformamos en vampiros. Pero vamos mirando el corazón, haciendo algunas preguntas para entender que esta cosa que está allí es una máquina. Es como la bomba de agua de los bomberos, ¿verdad? Acá tenemos una manguera, ahí.
Y esa manguera, si se dan cuenta, es un orificio. Tiene un área. Tiene un área. ¿Verdad? La manguera o la arteria. Tiene un área por donde, ¿verdad? ¿Qué pasa por esa área? ¿Qué pasa por esa área? Por esa área, ¿verdad? Sale sangre. Sale sangre. Por lo tanto, tenemos un caudal. Hay una cantidad de sangre, porque caudal no nos olvidemos que es el volumen de sangre que pasa por unidad de tiempo. Es el caudal. Entonces, ¿cuánta sangre pasa por unidad de tiempo por el corazón? Y si sale, es que por algún lugar, ¿verdad? Por algún lugar entra. ¿Verdad? Por algún lugar entra. ¿Verdad? Entonces tenemos Q que sale es igual a un Q que entra. Entonces a eso le llamamos, ¿verdad? Que entra. Es una E, caudal que entra. Entonces por eso decimos que el corazón es una bomba, porque entrega la energía para que la sangre circule. Y cuando la sangre circula, viene la tubería, ¿verdad? Y hay un montón de ramificaciones o capilares que después todos se juntan, muchos capilares, muchos, que se juntan y después llegan. Y estos capilares recorren todo el cuerpo. Pregunta, ¿cuántos capilares tiene el cuerpo? Le vamos a colocar la letra N, porque también vamos a calcular el número de capilares aprox que tiene el organismo humano. Con esta introducción vamos a leer entonces el problema y así lo entendemos más. ¿Está bien? La aorta es la principal arteria del cuerpo humano y mide por término medio 2,5 centímetros de diámetro. 2,5 centímetros de diámetro. Bueno, en adultos, depende del tamaño, evidente. ¿Ah? Y su caudal aproximado de sangre que mueve en todo el cuerpo son 83 centímetros cúbicos, ¿verdad? Por segundo. Ahí está el caudal. ¿Está bien? Entonces, esos son los datos del corazón, ¿verdad? De cómo está generando un flujo, una cantidad de sangre, un volumen de sangre por unidad de tiempo. Y acá comienza el saber y conocer este tipo de cosas. En la Segunda Guerra Mundial, las heridas de bala resultaban muy comunes y la reacción ante la situación de riesgo era clave para salvar vidas. Los hospitales de guerra. Los hospitales de guerra. ¿Ya? Había que salvar vidas. En la Alemania nazi utilizaba de manera estándar una pistola, la P-38, que utilizaba una bala de 9 milímetros de diámetro. Entonces lo que se calculaba entonces era cómo curamos. Si acá tenemos un pedazo de arteria o una vena o la suma de las áreas de los capilares, viene la bala, le va a hacer un hoyo aquí y un hoyo en la trayectoria al otro lado.
Evidentemente que la bala que viene acá, la bala, pasa y por el otro lado, después que salga la bala, va a salir sangre por aquí y va a salir sangre por acá. Entonces, nuestro combatiente, ¿verdad?, se va a empezar a desangrar. Entonces, seguimos leyendo el problema. Si una persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre, entonces, ¿qué me están insinuando? Me están insinuando que por acá va un volumen de sangre de 5 litros. 5 litros. Evidentemente se van a arrancar los 5 litros por acá, por el hoyo 1 y por el hoyo 2. Entonces, pregunta del millón, ¿cuánto tiempo se demora en desangrarse? Por lo tanto, ese es el tiempo que tiene el médico para socorrer a la persona. Entonces, las balas, el diámetro y todo lo que tienen, ¿verdad?, están hechas de tal manera que el paciente se muera, no llegue al hospital. Entonces hay que calcular el hoyo tal que el tiempo sea mínimo y la persona fallezca. Esa es la idea de la guerra. Fea la idea, ¿eh? Pero todo se calcula. Calcule entonces. Primera pregunta. Calcule la rapidez a la que fluye la sangre, la rapidez y la velocidad, ¿verdad?, que fluye la sangre. Esta velocidad que está acá. Ahí estoy colocando la flecha. El torrente sanguíneo tiene una velocidad. Como da vuelta la sangre, ¿verdad? Como da vuelta. Pregunta número 2. Si la bala, la de 9 milímetros, la P38, esta bala que tiene un hoyo, ¿verdad?, o que deje un hoyo de 9 milímetros, genera dos orificios, ya lo explicamos allá arriba, uno de entrada y el otro de salida. ¿Cuánto tiempo tendrá una persona, o el médico o el paramédico, para atenderlo antes del shock hemorrágico, antes que se muera? El shock hemorrágico se produce cuando la sangre, ¿verdad?, cuando ha perdido un 40% de la sangre. Es decir, miren allá arriba, ¿verdad? Miren allá arriba, cuando ha perdido, dice, el 40% de la sangre, el 40% de los 5 litros. Por lo tanto, cuando pierde el 40% de la sangre, la persona cae en shock. Además, dice, calcule 3, el número de vasos sanguíneos. Si el vaso sanguíneo tiene aproximadamente, si el vaso sanguíneo tiene aproximadamente 4 por 10 elevado a la menos 4 centímetros el diámetro, es decir, el diámetro de los orificios de un vaso sanguíneo. Ahí estoy dibujando uno debajo del corazón, ¿verdad? Uno de estos vasos sanguíneos tiene esa área, ¿verdad?, esa área, el área del vaso sanguíneo. Y por cada vaso sanguíneo, la velocidad que lleva la sangre es de 0,066 centímetros segundo. Entonces calcula el número de vasos sanguíneos aprox
que tiene el cuerpo humano. ¿Entendieron entonces? Aquí tenemos una aplicación de la forma, ¿verdad?, de la fórmula de la hidrodinámica en el flujo sanguíneo. Entonces, vamos por la primera pregunta. Allí está. Calcule la rapidez con que fluye la sangre a través de la arteria aorta. 3 minutitos para que se planteen. Entonces tenemos el diámetro de la arteria aorta, el diámetro, y tenemos el flujo. Y nos piden calcular la velocidad. La rapidez, dije, era la velocidad. Si ustedes se dan cuenta, el problema se ve complejo, pero en cuanto a solución, facilita. Lo mismo sucede con los respiradores para el COVID, ¿verdad? Que tiran una cantidad de aire, ¿verdad?, que es lo mismo que hace el pulmón. Entra aire, bota aire, entra aire, bota aire. Lo mismo que hace el pulmón. Pero acá estamos hablando ahora de la sangre que entra al corazón y sale, entra y sale. Bien, ¿cómo le fue? De todas maneras, sean las venas las que sacan o las arterias que entran, es lo mismo, la cuestión da vuelta. En biología eso, pero nosotros acá en ingeniería o en física, nosotros dijimos acá entra y por otro lado sale, si no, no circula. ¿Ah? Bien, si ustedes se dan cuenta, vaya para acá o vaya para acá, el caudal es igual al área por la velocidad. Tan simple como eso. Nos preguntaron por la velocidad, es el caudal partido por el área. Eso tenían que aplicar. Vamos por el cálculo entonces. Ahí está. Allí lo tenemos, ¿verdad? Caudal, velocidad por área. Velocidad es caudal partido por área. Tenemos el caudal que eran los 83 centímetros cúbicos segundo. Ahí estaba. Y ahí tenemos el diámetro, tenemos que calcular el área. Entonces tenemos el caudal y el área es pi r, la mitad, dividido por 2, para sacar el radio. Este es el radio. El radio al cuadrado. Respuesta, 16,9 centímetros en un segundo. Es lo que aproximadamente bombea el corazón. 17 centímetros en un segundo.
17 centímetros tiene la palma de la mano, más o menos, de aquí a allá. Y eso en un segundo. ¿Verdad? En un segundo. Rápido, ¿ah? No es lento, es rápido. 17 centímetros en un segundo. Vamos entonces por la segunda pregunta. Allí está la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el acto bélico de la guerra. Segunda pregunta, la bala. Entonces tenemos una bala que en la vena ya lo habíamos visto, o en la arteria, cualquiera de las dos, la que va, la que viene, ¿verdad? Deja, dijimos, un hoyo a la entrada. Acá tenemos una vena imaginaria. Viene la bala, deja un hoyo en el lado de acá y un hoyo en el lado de atrás, en la trayectoria de la bala, ¿verdad? Esa es la trayectoria de la bala y por ahí se arranca la sangre. Y nos preguntan, por ahí después se sale la sangre para acá y la sangre por el otro lado se sale para allá. Entonces tenemos dos vías de sangre. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá una persona para ser atendida? Nos están preguntando por el tiempo que está saliendo la sangre cuando los 5 litros, ¿verdad? Los 5 litros se reducen un 40% cuando la persona ya entra en shock. Eso. Entonces, ¿cuánto? 1 minuto y medio aproximadamente, profe. Calcula, ya calcularon. Ah, están más anticipados que yo llevo carreta entonces. Siguiente, veamos. Ahí está. Entonces, ya sabíamos nosotros, planteemos las ecuaciones, la que acabamos de aplicar recién. Caudal es área por velocidad, pero también caudal es volumen partido por unidad de tiempo. Cuidado con las B, una grande es el volumen y esta otra es velocidad. Hay dos B distintas. Entonces reemplazamos una en otra porque nos están preguntando el tiempo. Entonces igualamos, ¿verdad? V por T igual al área por la velocidad. Y de aquí despejamos el T. Entonces esta ecuacioncita, anótenla por ahí porque siempre sirve, ¿verdad? El tiempo es el volumen partido por el área por la velocidad. Pero el volumen, no nos olvidemos que acá lo tenemos, es el 40% de los 5 litros, dividido por el área, pero por 2, porque son 2 hoyos, ¿verdad? 2 hoyos, por 2, por el área de 1. ¿Está bien? Y por la velocidad. Por lo tanto nos da 93,1 segundos, es decir, 1,6 minutos. Un combatiente herido bajo estas circunstancias tiene 1,6 minutos para que lo lleven a la posta o lo lleven al campamento o al hospital de campaña
para tratar de salvarlo. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bien difícil porque hay que tener los instrumentos, hay que, etcétera, etcétera, tener el personal especializado y todo lo demás. Y si no, ahí dice, o si no, mucha suerte. Es decir, prácticamente el armamento está calculado para que un herido no viva. Es decir, todo lo que es bélico, la ingeniería que hay, la gente que trabaja, la gente que estudia, los médicos de guerra, etcétera, saben, ¿verdad?, que todas estas cosas, todo el armamento se calcula. Bueno, ahí teníamos otro ejercicio aplicado. La 3. Nos faltaba la 3, el número de capilares de Hera. Entonces, el número de capilares, ¿cómo lo calcularíamos? Tenemos el flujo total. Entonces, el flujo que entra es igual al flujo que sale. Hagamos un monito acá. El flujo que entra, el que entra al corazón, ¿verdad?, es igual al flujo que pasa por todos los capilares. ¿Cuántos capilares tenemos? N le pusimos. N. Entonces tenemos el flujo que entra, el caudal que entra, tiene que ser igual al caudal que sale. El caudal que sale. Pero el caudal que sale es N veces el caudal por el capilar. Porque aquí tenemos el caudal del capilar. Y para que sea igual al caudal que salía, tiene que multiplicarse por N. Entonces aquí tenemos una expresión, caudal que entra, aquí estamos hablando de la ecuación de continuidad, caudal que entra tiene que ser igual a N veces el caudal de los capilares. Y nos preguntan por N, entonces caudal total, el caudal que entra, partido por el caudal de un capilar. Allí está planteado. Ustedes apliquen los numeritos que están por allá arriba, porque habría que calcular el caudal del capilar. Y esa ecuación ya la vimos, que era el área por la velocidad. Entonces ustedes calculan y sale la cantidad de capilares. Allí tenemos los cálculos. Entonces tenemos el caudal que entra por N veces el caudal del capilar. Calculamos el caudal del capilar es igual a la velocidad por el área, calculamos todo y nos sale que el caudal del capilar es 8,29 centímetros cúbicos segundo. Generamos la operación que N es el caudal total dividido por el caudal del capilar y nos sale la bonita suma aproximada, ¿verdad?,
de 10 a la 10 capilares aproximadamente. Como es aproximado, el número no vale la división, vale más o menos el exponente, ¿verdad? Pi elevado a 9, y como está dividido 83 dividido por 8, algo, que es casi lo mismo 1, ¿verdad? 10, perdón, 10. Y a la 9 me va a dar 10 a la 10. Entonces, tenemos muchos capilares. 10 elevado a 10. Harto, ¿eh? Hartos capilares, 10 elevado a 10. Estamos hablando de 6.000 millones. Porque 6 ceros es 1 millón y me sobran 4. 10.000 millones. 10.000 millones de capilares tiene aproximadamente el cuerpo humano. Salvaje la cantidad. Prácticamente estamos hechos de puros tubos. ¿Verdad? 8 puros tubos. Somos un tubo andando. Ahí está la respuesta. Todas juntas, ¿verdad? Para efecto después de ustedes leer cuando estén estudiando. ¿Cómo estamos con la hora? Estamos muy bien. Sigamos. Otro problema. Otro problemita. Para ver la ecuación de Bernoulli. Aquí vamos a discutir una de las brillantes ecuaciones que rige prácticamente con Navier-Stokes todo lo que es movimiento de fluidos, que permiten calcular las energías. Estamos igual que en dinámica, que después de calcular la fuerza, el trabajo, calculamos la energía. Acá ya calculamos cómo circula, cuál es la energía, la cantidad de sangre que fluye, el caudal ya se mueve. Ahora vamos a calcular las energías. Y las energías son derivadas de la presión, de la fuerza, ¿verdad? Y de las energías mismas. Para que se mueva un líquido, vamos a suponer que tenemos una gota de agua, hay que pegarle un chute para que se mueva, como una pelota de fútbol. Bueno, ahí argumentamos el enunciado del problema para darle sentido. Entonces tenemos, en nuestro laboratorio, no tenemos un equipito para medir flujo, un caudalómetro. Pero el caudalómetro en definitiva es un tarro y porque es para medir caudal. En definitiva es un tarro y un reloj. Porque caudalómetro, hagámoslo acá, tenemos un chorro de líquido que está saliendo de una tubería, y caudalómetro es medir el caudal. Entonces colocamos acá un tarro, colocamos un reloj o un cronómetro, partimos en el tiempo cero, abrimos la llave, empieza a subir el líquido, empieza a avanzar el tiempo, ¿verdad? Empieza a correr el reloj, y cuando llega a un valor determinado, ahí vamos a colocar una flechita, paramos el reloj, tenemos el tiempo final, el delta, tiempo inicial menos tiempo inicial es el tiempo, y acá tenemos en el tarro el volumen, y el caudalómetro, el que debería medir el caudal, es el volumen partido
por el tiempo. Entonces el caudalómetro no es nada más que un tarro con un reloj. A pesar de esto, el medir este parámetro es vital para poder cuantificar cualquier cosa que tenga que ver con fluidos que entran y salen de un tambor o de un tanque. Generalmente a los tanques, en la literatura, les colocan la letra TK. TK1, TK2, TK3 son los estanques, los números de los estanques. ¿Verdad? Para resolver el problema, el estudiante del curso de mecánica, ustedes, se deciden a resolver el problema y estudian una posible solución a partir de la ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a ver la ecuación de Bernoulli aplicada. De acuerdo a las mediciones, ese tambor, que tiene un diámetro estándar de 60 centímetros, diámetro estándar de 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros y una altura de 1 metro. La altura del estanque está normado a 1 metro de altura. Listo. Esos eran los datos. Para que una muestra, acá van a sacar una muestra, ¿verdad? Un químico va a venir con un tarrito para sacar una muestra. Para que una muestra de fluido pueda ser controlada, se requiere que el caudal de salida sea de no más grande que esa cantidad de agua que salga, no mayor que eso y no menor que este otro. Por lo tanto, el caudal que sale acá tiene dos valores. Un valor chiquitito, un caudal chiquitito, y un caudal más grandote. Vamos a tener dos caudales que calcular de salida. Y la llave, esto tiene una llave ahí, que no está dibujada, tiene un diámetro de 1 centímetro. Entonces tenemos una llave ahí a la salida del tarro, ¿verdad? Una llave, y vamos a sacar un caudal mínimo o uno máximo. Y la llave tiene 1 centímetro de diámetro de salida. Pregunta 1. Calcule la rapidez máxima y mínima, porque como hay dos caudales, el caudal más grande va a tener una velocidad grande y el caudal chiquitito va a tener una velocidad chiquitita. Entonces tenemos dos velocidades, vamos a tener que colocarle 1. Velocidad 1 y velocidad 2. Vamos a tener que tener 2. ¿Y cuáles son las condiciones que debe cumplir la altura? Porque esa velocidad, no se olviden que la entrega la altura del líquido. Esta altura es la que empuja al líquido a salir por ahí. Entonces preguntan, ¿cuáles son las condiciones para la altura? ¿Qué altura debe tener para que salga con la velocidad 1 o la velocidad 2? Estime y discuta sus resultados, es lo que hay que hacer siempre. Entonces tenemos la pregunta 1 y la pregunta 2. Ahí está. Calcule la rapidez máxima y mínima de salida que tendría el fluido que sale por la llave de paso. Planteen y veamos. Tratan de hacerlo ustedes.
3 minutitos. Veamos. El planteamiento. Ahí estamos. Esa ecuación ya la conocíamos. Caudal, velocidad por área. Velocidad, caudal, partido por área. Caudal está dado ahí arriba, partido por el área, da la velocidad máxima, con la más grande, 1,97,1 centímetros segundo. Calculamos la velocidad 2, caudal 2, partido por la misma área porque la llave no ha cambiado, es 29,7 centímetros segundo. Profe, Sí, en el enunciado sale 15,4 centímetros cúbicos por segundo y aquí lo colocó como 154. me equivoqué. También pasa en la segunda. Sí, me equivoqué. Tiene razón, muchas gracias. Es decir, cuando lo pasé no me di cuenta. Hay que corregir ahí. ¿Ya? Pero los resultados están buenos. La pregunta número 2. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son las que tienen que ver con el teorema de Bernoulli. Entonces vamos a conversar un poquitito del teorema de Bernoulli para que vean cómo se aplica. ¿Ya? Porque acá en el monito no nos indican mucho del teorema de Bernoulli, así que lo vamos a seguir paso a paso. Este es el teorema de Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? Que la energía antes y después son iguales. Y eso se llama conservación de la energía en un sistema continuo. Aquí nosotros tenemos un sistema continuo, ¿verdad? Porque el agua no se corta nunca, sale. Entonces estamos dentro de una línea de corriente. Entonces aquí vale el teorema de Bernoulli, porque podemos colocar la condición de antes, le vamos a llamar 1, y tenemos la condición después que le vamos a llamar 2. Aquí está la trampa. Entonces, ¿a qué le llamamos 1? A lo que podamos medir. Ahí puse el 1. ¿Está bien? Y acá la salida puse 2. Entonces, esto si lo coloco estirado, tendríamos el área verde grande que está allá en 1, y tenemos el área verde chiquitita que está a la salida del tubo, aquí le pusimos 2. Entonces a una le llamamos antes y a la otra le llamamos después. 1, 2. Y esto es continuo. Por lo tanto, esto es equivalente a reducir, ¿verdad?, el tubo. Claro que ahí en el tambor está elegantemente hecho. Pero en términos de conceptos es eso. Tenemos un área 1, tenemos un área 1 y tenemos un área 2. Y ahí nos preguntamos ahora la ecuación. Presión en 1, presión en 2. Veamos, presión en 1. Acá está el tambor. Me fui al tambor. Estamos en el tambor. Presión en 1.
La flecha negra que está ahí, ¿verdad? Presión en 1. La saqué hacia afuera porque es la presión atmosférica. La cubierta de líquido está en contacto con la atmósfera. Presión en 2. El líquido que sale en 2 está también a la presión atmosférica. Entonces, la presión 1 y la presión 2 son iguales. Entonces, la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? En la ecuación de Bernoulli tendríamos que decir presión 2 igual presión 1, se van, son iguales. ¿Está bien? Veamos otra cosa que sale del mono. Si este es H, este es el H del área 1. Entonces este es H1. Y este donde está el hoyo, abajo del tambor, es H2. H2. ¿Verdad? Pero si este está acá al fondo, H2 vale 0. O si es distinto de 0, se la restamos. Medimos el H desde la salida de la llave a la cubierta. De todas maneras, el H2 menos H1 va a ser, entonces más fácil nos sale en términos de reflexión, H2 vale 0. Este término es 0. ¿Qué más podemos decir? B1, B2 me queda. B1, B2 es el que nos están preguntando. Ese debería quedar. B1, miren, voy a hacer el tarro grande y voy a exagerar porque tenemos de 60 centímetros un tremendo tambor, ¿ah? Y lo vamos a hacer tipo embudo, Acá tenemos la velocidad 2 de salida, ¿verdad? Y acá tenemos la cubierta que va bajando la velocidad 1. Es tan grande la velocidad 2, no es tan grande, porque el hoyito es muy chiquitito. ¿Ya? El hoyito de acá es chiquitito, de la llave. Y la velocidad 1 entonces es mucho más chica, porque el diámetro es grandote, es decir, es como hacerle un hoyo al mar abajo y que sale agua y miramos la superficie a ver si baja. Por lo tanto, la velocidad en 1 respecto de nuestro análisis es aproximadamente 0, no se mueve. Porque acá estamos sacando una muestra, estamos sacando un tarrito de agua. Un tarrito, ¿verdad? Por lo tanto, arriba no se mueve. Y eso implica entonces que la velocidad 1 es aproximadamente 0. Entonces nos queda, ¿qué cosa? ¿Qué cosa nos va a quedar? Que un término que tenemos allí, ese que nos quedó, este que está acá, eso me quedó igual a este. Y de aquí despejamos el V2. ¿Está bien? Esa es la forma de aplicar la ecuación de Bernoulli. En el problema, ubicar el punto 1
ubicar el punto 2 y empezar a hacer un análisis término por término. ¿Cuál existe y cuál es cero, o cuál es aproximadamente cero, o cuáles son iguales? ¿Cuál es cero o aproximadamente cero? ¿Cuáles son iguales? Y lo que me queda sirve para resolver el problema. Veamos entonces su aplicación. Ahí están los dos términos que nos quedaron, que acabo de decir, del análisis. Allí teníamos en el dibujo H20, tenemos el valor de H1 que está dado en el problema, nos piden el V2, presión 1 igual a la presión atmosférica, presión 2 la atmosférica, son iguales, y B1 aproximadamente 0. Con estas condiciones analizadas en el dibujo, operamos acá, P1 era igual a P2, P1 igual a P2, se van esos. Después nos queda B1, que es 0, H2, que es 0, y allí nos quedó la ecuación que está planteada acá. Calculamos el H máximo y calculamos el H mínimo. Es decir, el líquido tiene que tener esa altura, menor que esa altura y mayor que 0,45 para que nos salga la muestra que el químico requiere acá abajo. Porque requiere una muestra que tenga ciertas velocidades de salida y esa la controlamos con la altura. Tiene que ser menor que 19,8 y mayor que 0,45. Allí está la respuesta. ¿Qué les pareció? Bien, las preguntas, ustedes saben que hay un repositorio de preguntas, de todas las dudas que les quedan. Siguiente, se agradece su asistencia como siempre y les recomiendo que en la bibliografía que está escrita allí tienen bastante ejercicio para gastar un poquitito de tiempo. Muchas gracias y espero tengan una bonita y productivo fin de semana. Pórtense muy bien, cuiden la salud de la familia. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, más tarde voy a subir este y el anterior. Se suben en un curso, ¿ya? Tuve yo un problema un poco con mi PC que tuve que mandarlo a reparar y así que me atrasé un poquito. Pero en el transcurso del día les subo este y el anterior. ¿Alguna otra pregunta antes que se me vayan? De nada, para eso estamos, ¿ya? Que les vaya bonito, cuídense mucho y nos estaremos viendo. Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. Gracias, Camilita. Que te vaya bonito, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, usted igual.